La COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Es un virus del cual se conoce relativamente poco sobre los mecanismos de patogénesis porque se descubrió hace bastante poco. Incluso la terapia que se ha utilizado trata principalmente los síntomas de la enfermedad, pero se desconoce aún una cura. Y tampoco se ha logrado una buena inmunidad de rebaño, aún en poblaciones que han tenido una alta circulación del virus COVID. Esto preocupa mucho porque significa que aparentemente por mecanismos que se desconocen aún o que están en estudio, el virus tiene la capacidad de impedir que haya una buena respuesta inmunitaria, ya sea porque no se generan un buen título de anticuerpos o porque estos desaparecen en el tiempo rápidamente, y no se genera entonces, aún en poblaciones donde ha habido una alta circulación, por ejemplo en el caso de Manaus, de Brasil, con más del 70% de la población infectada, hoy se está viendo una segunda ola del virus. Esto significa que estamos en una etapa bastante crítica y que sí o sí necesitamos una vacuna efectiva que genere una buena respuesta, y no solo una vacuna efectiva, eficaz, sino también planes de vacunación que permitan una alta cobertura para disminuir la circulación del virus y así evitar justamente las muertes. Eh, para entender cómo funciona este virus y cuáles son las vacunas que se están produciendo, tenemos que entender cuál es su mecanismo de replicación dentro de las células. En primer lugar, decir que los virus en general no pueden replicarse solos por sí mismos, sino que necesitan ingresar a una célula y utilizar la propia maquinaria de la célula para replicarse. Este virus utiliza esta proteína que había señalado acá, que se llama la proteína S, es la proteína que está señalada como rojo. Esta proteína S que está aquí interacciona con un receptor de la célula huésped, de la célula eucariota, y a través de esa proteína ingresa, libera su material genético, en este caso RNA mensajero, y utiliza la maquinaria de producción de proteínas de la misma célula que infecta para reproducirse, replicarse, ensamblarse y luego salir e infectar otras células. Si nosotros evitamos que el virus interaccione con este receptor, estaremos evitando la infección y por lo tanto la infección no va a progresar. Un poco esta es la idea de las vacunas. Se trata de prevenir justamente que el virus pueda ingresar a la célula a través de inmunizar a la persona con un antígeno. En general se están utilizando muchas proteínas cuya idea principal es que se produzca la proteína S, se inyecta ya sea o la proteína S recombinante o bien material genético que luego va a sintetizar esa proteína S. El cuerpo, al reconocer esta proteína como extraña, va a generar una respuesta inmune. En particular buscamos que se generen anticuerpos neutralizantes que reconozcan esta proteína S, y se llaman neutralizantes porque se pegan de forma tal que impiden que luego pueda ingresar al receptor de la célula huésped y por lo tanto, al no poder ingresar, no puede replicarse. Esta es la idea de las vacunas. En verdad las vacunas lo que hacen es proteger y prevenir la infección, porque se genera lo que se llama una inmunidad inmunológica, memoria inmunológica, perdón. Entonces cuando realmente estamos expuestos al virus, luego de haber sido vacunados, ya tenemos, el cuerpo aprendió a reconocerlo y estos anticuerpos van a impedir que el virus genere la infección. Hay diferentes vacunas y formas de producirse. Las más viejas y conocidas son las que se forman por virus inactivados. En realidad estas, por ejemplo, la vacuna de la poliomielitis de la Salk es con virus inactivados. Los virus se reproducen en células, se purifican, se inactivan por diferentes tecnologías y luego son las que se utilizan directamente en la vacuna. Entonces el cuerpo va a reconocer toda esta partícula como extraña, va a generar anticuerpos para diferentes proteínas, diferentes antígenos, y se espera que luego protejan. La efectividad de estas vacunas es menor, pero bueno, son vacunas que tienen una amplia trayectoria de uso. Otras vacunas que son más efectivas porque justamente apuntan directamente a producir la proteína S únicamente y que los anticuerpos se generen anticuerpos neutralizantes contra esa proteína, son la de los virus, la que utilizan adenovirus no replicativos. Son virus que son capaces de infectar pero no replicarse dentro de la célula, y lo que se hace es poner en estos adenovirus material genético que codifica justamente a la proteína S. Entonces cuando ingresan, la misma célula va a producir la proteína S y se van a generar los anticuerpos. De esta tecnología tenemos las vacunas de AstraZeneca, la de CanSino, la Sputnik 5, que es la rusa, y la de Johnson & Johnson. Quiero aclarar que
en cuanto a los investigadores del Instituto Gamaleya de Rusia, han generado una vacuna que utiliza 2 adenovirus diferentes, en la primera dosis uno y en la segunda dosis otro, que ha hecho que aumente grandemente la eficacia de la vacuna y por eso un reconocimiento especial. También quiero señalar que son vacunas altamente seguras que ya han sido probadas en otro tipo de enfermedades, por ejemplo, para combatir el MERS o el virus ébola. Después hay otras más nuevas aún, que sí realmente no tienen historia previa de uso, como las de RNA mensajero. Directamente es el RNA, o sea, el material genético recubierto con una partícula lipídica de nanopartícula que se inyecta, está ingresada a la célula, y en el citoplasma se produce la traducción de la proteína S y se generan los anticuerpos. Y después hay vacuna que utiliza directamente una proteína S recombinante que también está en fase 3 de estudio. Para entender cómo son las fases para que estas vacunas puedan ser utilizadas en la comunidad, les quiero contar que pasan estrictos controles. En particular hay 4 fases. Una fase preclínica, que se utilizan básicamente ensayos en células, en tejidos y en animales. Una vez que se ve que es inocua y que en animales levanta un título de anticuerpos importante, se pasa a la fase 1 y a la fase 2. A veces estas fases se juntan cuando estamos en una situación de emergencia, en donde se prueban en voluntarios, ¿no? En la fase 1 menos de 100, en la fase 2 ya se utilizan entre 200 y 500 voluntarios, en donde reciben la vacuna, se evalúa si son capaces de generar anticuerpos y una buena inmunidad celular, que también es necesaria para la eficacia de la vacuna, y que no presenten efectos secundarios graves. Una vez que pasan estas 2 fases y que todo sale bien, se pasa a la fase 3, en donde ahí sí ya recluta más de cientos de miles de voluntarios. Algunos reciben un placebo, otros reciben la vacuna, y se prueba justamente la efectividad de esa vacuna para evitar la infección por COVID, ¿sí? Y también se evalúa claramente si hay efectos adversos graves que impidan su utilización. Hay 11 vacunas que están en esta fase 3, y una vez que esta fase 3 se concluye, aparecen los organismos de control, que son los que van a aprobar su uso en la comunidad. Cada país tiene su organismo de control. Nosotros en Argentina tenemos el ANMAT. Lo que ha pasado con esta pandemia es que, debido a la crisis sanitaria, económica y social que está produciendo, y elevados riesgos, ¿no?, de muerte por esta pandemia, se ha aprobado el uso de emergencia de algunas de estas vacunas, varios países y organismos de control internacionales. Esto es el FDA por Estados Unidos, el EMA por Europa. El uso de emergencia lo que significa es que cuando ya la fase 3 está bastante avanzada, se permite que sea aplicada a la comunidad, obviamente si ha pasado estrictas normas de seguridad y eficacia. Pero la fase 3 no culminó, porque generalmente la fase 3 lleva muchísimos meses, porque se evalúa cuánto dura la inmunidad, en cuánto tiempo habría que hacer un refuerzo. Bueno, todas cuestiones que tardarían mucho para la necesidad que tenemos. Entonces, hoy tenemos aprobación de emergencia, por lo menos en Argentina, de 3 vacunas. Esta es la Sputnik 5, la AstraZeneca y la Pfizer. La comunidad comienza a vacunarse y aparece la fase 4, que es la de farmacovigilancia, donde justamente se termina de ver cómo circula, cómo funciona la vacuna en el mundo real, cuánto protege y cuánto dura la protección, y además se hace un seguimiento de todos los efectos post-vacunación. Cuestiones sí a considerar es que se han dicho muchas noticias falsas respecto a la peligrosidad de las vacunas, en cuanto a que son capaces de modificar nuestro material genético. Bueno, eso es falso. Las vacunas RNA mensajero quedan en el citoplasma, no ingresan nunca al núcleo, y las vacunas que utilizan un vector de adenovirus, ese ADN que inyecta el adenovirus, nunca se integra a nuestro propio genoma. Por lo tanto, no hay posibilidad de alguna alteración genética en nuestros genomas. O son noticias falsas que verdaderamente confunden mucho a la población, y no hay riesgo de ese estilo. En cuanto a las buenas noticias, podemos decir que son vacunas que han mostrado una eficacia que no se esperaba, muy superior al 50%, que era aceptable ya.
Incluso tanto la de Pfizer como la Sputnik tienen una eficacia mayor al 90%. Incluso en el pequeño porcentaje que fue vacunado y que desarrolló enfermedad, no presentaron síntomas de gravedad, por lo tanto, significa que por lo menos no han sido totalmente eficaz para proteger, pero sí para evitar una infección severa. Para protegernos necesitamos recibir 2 dosis. Una dosis y a los 28, después de los 21 días otra segunda dosis, y luego de 15 días más o menos estamos protegidos contra la enfermedad completamente. En cuanto a la fase 3, por ejemplo, la Sputnik ha sido probada para mayores de 18 y menores de 60 años, pasó ya todos los organismos de control, incluso el ANMAT ya recomendó al Ministerio de Salud su aprobación y por eso se está aplicando. Para mayores de 60 años se ha aprobado, está en fase 3 en Rusia e incluso ya tiene la aprobación porque se encontró que era igualmente efectiva y que tampoco tenía reacciones adversas graves. Y se espera que el ANMAT en breve, cuando reciba todos los resultados de las pruebas de fase 3 clínicas para mayores de 60 de Sputnik, la termine aprobando también acá. Así que en breve también se van a poder vacunar mayores de 60. Lo que no se han hecho son estudios de fase 3 en menores de 18 años embarazadas o mujeres que estén amamantando. En ese caso, entonces, no se puede vacunar a esas poblaciones. En cuanto a la garantía de que esta autorización por parte de ANMAT genera confianza en la utilización, quiero decir que este organismo ha firmado un convenio de colaboración con la entidad regulatoria europea, el EMA, y cubren todas las características de estándares de calidad para la eficacia y seguridad de estas vacunas. Y los pequeños efectos adversos que se han demostrado solamente ocurren en las vacunas Sputnik en el 1% de la población. Esto, 1 de cada 100 personas presenta síntomas leves como fiebre, dolor en el brazo, cefalea, esperables para todas las vacunas o la mayoría de las vacunas. Eso significa que el sistema inmune también está respondiendo. Y esos efectos adversos son la nada misma respecto a lo que esta vacuna evita, que es la muerte de millones de personas por COVID. Las pandemias han sido manejadas gracias a la introducción de vacunas. Pandemias de viruela, de tos convulsa, de sarampión, bueno, tantas otras que verdaderamente hoy las olvidamos o que han disminuido tanto que casi no nos preocupamos por ellas, fue gracias a la vacunación. Esperamos que podamos también olvidar el COVID gracias a la vacunación y para eso es necesario que haya no solo una vacuna efectiva, sino conciencia de vacunarse. Vacunarse no es solo un acto individual, sino que es un acto colectivo, de solidaridad colectiva. ¿Por qué? Porque necesitamos tener más o menos más del 60% de la población vacunada para disminuir los riesgos de contagio, disminuir la circulación del virus para que podamos volver y retomar las vidas que teníamos antes de la aparición de esta pandemia. Así que bueno, recomendación, vacunarnos cuando nos toque la oportunidad de vacunarnos, que podemos confiar en que esta va a ser la solución para esta pandemia.